Hola, ¿qué tal? El día de hoy quiero hablar del número 3, no exactamente el número como tal, sino de una técnica llamada la regla de 3. Y no hablo de las matemáticas. Dentro de la literatura hay una técnica que se llama regla de 3. Y yo pensaba que solo era, bueno, solo tenía una idea, pero me he puesto a investigar y se puede aplicar en varias ocasiones, que me parecieron muy interesantes. Y ya que estamos hablando de la regla de tres, presentaré otras dos técnicas también que creo que son útiles. Entonces, voy a iniciar con las dos más sencillas. La primera se puede resumir de una manera muy simple y me gustó porque te puede ayudar a evitar ciertos guionazos que se conocen en la literatura o en general cuando lees una historia, también conocido como el Deus Ex Machina en obras de teatro, en cine. Y es que esta técnica se puede resumir como sembrar y recoger. Es decir, si tú quieres que haya o exista un objeto que va a ser muy importante para la trama o va a ser importante para la resolución, una idea que va a cambiar todo, que lo va a resolver al último momento, no vamos a ponerlo solamente ahí porque sí. No vamos a escribir una historia completa y al final va a aparecer un objeto mágico que resulta que va a resolverlo todo. Y sembrar se refiere a ir dejando pequeñas semillas o indicios de que ese objeto o esa resolución va a aparecer. Por ejemplo, si quieres que al final algún detective resuelva todo el caso, si estás hablando de un misterio, no vas a hacer que el detective aparezca justo al final y dé una explicación muy larga y extensa sobre cómo resolvió el caso. No, puedes ir colocando pequeños momentos en la historia donde el detective vaya investigando, lo veas ahí haciendo algunas cosas. Y esto va a servir para que al final no esté apareciendo porque sí. Vas a ir sembrando y luego vas a recoger todo lo que sembraste a lo largo de la historia. Esa es la primera técnica. La segunda puede definirse como una acción y reacción, la cual yo considero que te va a servir más que nada para guiar a la historia donde quieres guiarla. Toda acción en la historia va a tener una reacción. Si tu personaje acaba de asesinar a alguien, esa fue la acción. ¿Cuál va a ser la reacción? Que el personaje huya, trate de huir todo el tiempo, o acepte su destino o vaya a prisión. Si pensamos en esas dos soluciones, la historia cambia por completo. Entonces, no solo pueden ser dos soluciones, pues te pueden ocurrir varias, pero en resumen, eso es la acción y la reacción. Entonces, yo consideraría que la acción y la reacción te va a ayudar a guiar la historia. Y el ir sembrando semillas te va a ayudar a construir más el final. Entonces, yo así lo podría catalogar. Una te ayuda a construir y la otra a terminar. Y ahora vamos con la importante, la cual yo conocía, pero no creí que se podría extender tanto. Es la conocida regla de tres, la cual yo siempre lo consideré como, ok, solamente es una forma de crear la historia, de construirla. Si analizamos muchas historias épicas, por así decirlo, veremos que hay tres involucrados principales. Si vemos los tres cochinitos, los tres mosqueteros, si vamos al cine veremos Star Wars con los tres protagonistas iniciales. Y si vamos a Harry Potter, también hay tres protagonistas. Es decir, para mí eso era la historia. Siempre habría tres protagonistas, ya que el número tres se repite en muchas ocasiones. Si vemos sagas enteras de libros o de películas o videojuegos incluso, nos daremos cuenta que muchas veces son tres. Lo- la, Como la saga principal se divide en tres partes, porque el 3 es un buen número, que no es muy extenso, tampoco es muy corto, pero yo acabo de descubrir que la regla de 3 se puede aplicar más allá de
tres personajes. Podemos usarla, por ejemplo, para las descripciones. Es muy común, un error muy usual que vemos en todos lados, no solo con escritores novatos, sino con escritores que ya están experimentados, que te dan 2 páginas enteras describiendo algo. Puede ser un escenario, puede ser una experiencia, un monstruo. Y yo lo recuerdo mucho con Edgar Allan Poe. Recuerdo un momento en uno de sus cuentos eh, que hablaba de cómo no le dio tiempo de escribir las cosas y luego procede a describir todo de una forma muy extensa. Si las descripciones aplicamos 3 descripciones, va a ser más que suficiente. Es decir, no ponemos la vestimenta, bueno, a no ser que sea importante. Por ejemplo, a mí se me ocurre, estoy describiendo un personaje y en lugar de poner usaba tales zapatos, tal pantalón, tal chaqueta, sus ojos eran así, su cabello así, su cara así, creo que ya me extendí un poco. Entonces, si aplico la regla de 3, cambiaría a ser, tenía los ojos de un color azul, cabello negro y la cara alargada. Ya, es suficiente. Todo lo demás, el lector se va a encargar de construirlo en su mente, en su imaginación. Entonces, eso es utilizar la regla de 3 para las descripciones. Y también se pueden aplicar para los diálogos. ¿Esto cómo funcionaría? Si aplicamos la regla de 3 en los diálogos, por ejemplo, tenemos un diálogo, el cual queremos relatar. Un personaje va a decir todo un diálogo. Y si dice muchas cosas, algo que sea importante para la, la trama, o que también durante el diálogo comienza a enojarse y cambie de parecer, cambie de palabras, si lo ponemos solamente así en bruto, el cual también tiene un nombre, esos datos en bruto, ahorita mismo no recuerdo, es una palabra en inglés, va a quedar un poco extraño. Si tenemos a todo un diálogo de un personaje que está soltando y soltando palabras y termina estando diciendo una palabra que, o dos que relacionamos con el enojo, como que quedaría extraño, no nos daríamos cuenta de qué está pasando realmente, o sea, solo estamos viendo el personaje hablar. Y la regla de 3 ahí se aplica, ya que, o sea, si cada 3 frases, oraciones o ideas, metemos una pequeña acotación, cortamos un poco. Por ejemplo, vamos a construir un diálogo así rápido. Digamos, tenemos un personaje llamado Mateo. ah, lo saqué de un restaurante que fue a comer. Porque, el chef Mateo tenía ahí su lista de platillos especiales. Ya me estoy desbordando, pero me dio mucha risa. Eh, tenemos a Mateo hablando de sus platillos, ¿ok? Y tal vez el último platillo, eh, él no le gustó, no, se puede mejorar. Y le molesta hablar del tercer platillo. Entonces, Mateo dirá, este primer platillo es muy ligero. Entonces podríamos seguir con el diálogo o meter una acotación. Y aplicando la regla de 3 meteríamos la acotación. Este platillo es muy ligero, dijo el chef Mateo. Este otro es muy picante. Ahí vamos a meter otra acotación, exclamó Mateo y miró el tercer plato. Y este lo odio. Entonces ya tenemos ahí que se dividió 3 veces y metimos una acotación. Entonces, usualmente no se recomienda meter tantas acotaciones así en un diálogo, pero no es que esté mal, es que no se recomienda, pero aplicando la regla de 3 yo creo que se encuentra el contraste perfecto. Creo que si metes muchísimas acotaciones, sí se va a ver extraño, el lector va a estar incómodo de estar parando cada tanto tiempo, o mínimo que un personaje hable entre otro personaje, hable entre ese medio. Y si no las pones,
sí queda también bastante extraño. Entonces es bueno meter tres acotaciones, por así decirlo. Cada tres ideas pueden ser menos o más. No es obligatorio que sea de tres, se recomienda que sí, pero va a depender de la historia. Y también la regla de tres se puede aplicar en la repartición de información. Por ejemplo, tenemos un villano, el cual es el más grande villano de toda la historia que hemos construido. No vamos a decir cada tanto, cada dos párrafos que es es el villano, o que haga cosas malas cada tanto. Eh, no, con que nos digan tres veces que es el malo es suficiente. Entonces, ahí yo no digo que específicamente sea tres veces, si estás hablando de una novela muy, muy larga, puede variar lo que tratas de transmitir en la información, pero sí es importante no repetirse al lector todo el tiempo, que el lector sepa de forma adecuada qué es lo que está pasando, quién es tal, sin saturarlo de información que es innecesaria. Solo con decirlo tres veces será más que suficiente. Entonces, esas serían las tres técnicas y la que me parece más importante es la regla de tres, porque yo sí la aplicaba, pero no lo había hecho con esa intención, bueno, con esas formas de aplicarse que me parecen más complejas y más útiles y son cortas. Entonces haré una pequeña síntesis de lo que dije. La primera técnica presentada fue la de sembrar y recoger. Esto nos va a ayudar a no crear un Deus ex machina de repente. ¿Ok? Entonces vamos por la historia soltando pequeñas semillas de lo que queremos decir, o la resolución que queremos dar al final, o el misterio que tenemos que resolver. La segunda es acción y reacción, la cual yo considero que nos ayudaría a construir la historia, ya que por cada acción que exista en la historia va a haber una reacción, una consecuencia. Si nuestro personaje hace algo, ¿qué va a pasar a partir de ese acto? O si ocurre algo en la historia, ¿qué va a pasar después? Y la regla de tres, la cual se puede aplicar a personajes, a descripciones, a repartición de información y a los diálogos, la cual nos va a ayudar a tener la cantidad exacta, más o menos, de información en general, para no saturar y tampoco confundir a los lectores. Entonces, la regla de tres es bastante mágica porque ayuda especialmente cuando no sabes construir muy bien la historia todavía y estás construyendo una novela bastante larga y te va a servir para sintetizar todo. Entonces, esa ha sido la regla de tres y las otras dos técnicas, las cuales fueron tres en total. También hay algo que me gustaría hacer hincapié, que eso no hay una forma de meterlo en alguna de las técnicas, pero también podríamos hacer contrastes con los personajes secundarios. Y hablando de la regla de tres, es donde más podría haberse metido, ya que si metemos subtramas a nuestra historia, la regla de tres combinado con las subtramas creo que también es útil, porque y también podría entrar en sembrar y recoger. Por ejemplo, en una historia donde tenemos a una protagonista que vive en una ciudad y entre medio de los capítulos metemos una historia de personas viviendo en el campo que no tienen nada que ver una con la otra, no se conocen, el lector podría pensar por qué estamos leyendo sobre esas personas. Y es una subtrama realmente. Entonces ahí tenemos a dos personajes, la protagonista de la ciudad y protagonistas en el campo. Tenemos dos elementos ahí. Podemos meter un tercer elemento en medio, que sea el que se comunique con ambos. O sea, que no que mande mensaje de uno a otro, sino que él conozca a ambos personajes, lo veamos visitar a ambos y estamos viendo una regla de tres ahí. ¿Y por qué sería importante? No sé, tal vez
es para que el lector compare cómo es la vida de cada uno, que juzgue qué tan difícil es cada etapa, y así se podría aplicar para muchas otras ocasiones. Entonces, las subtramas se llevan bastante bien con la regla de 3. En general, la regla de 3 se lleva muy bien con casi cualquier cosa de la literatura. Entonces, recuerda siempre la técnica de 3. Esto ha sido todo por este episodio. Muchas gracias. Nos vemos.